Gracias por estar en la segunda jornada de las charlas de matemática aplicada. Hoy vamos a tener 3 charlas y arrancamos con Inti, que va a ser como una introducción a algo que trabaja ella. Y que tiene que ver con transformaciones lineales, que es uno de los temas que vemos en Sí, la idea es ver como una aplicación de transformaciones lineales en una temática que está muy en el aire, digamos, ahora con el tema de las Large Language Models, como ChatGPT, por ejemplo. Se me ocurrió pensar en ese lugar porque sé que es algo que está como muy en el aire ahora. Yo particularmente no trabajo en ese tema, pero me pareció como que podía ser como un ejemplo interesante para tomar. Vamos a ver, el objetivo es explorar las aplicaciones de álgebra lineal en redes neuronales utilizando CUDA. No voy a tocar muy profundamente redes neuronales, voy a ver una parte chiquita, enfocarme en eso para ver qué tipo de transformaciones lineales se pueden aplicar ahí. Después Luciana va a dar una charla donde va a profundizar muchísimo más en ese tema, que ya estudia eso. Me pareció interesante ver cuál ha sido el impacto de las GPUs sobre la tecnología hoy y ver que hay formas de programar para GPUs que son más eficientes que otras. Si usamos lenguajes interpretados, muchas veces no podemos controlar de manera precisa cómo se mapea memoria, los datos, etc. Entonces, se me ocurrió pensar un poquito cómo podemos pensar la mejor forma de trabajar sobre ese tipo de arquitecturas que han facilitado como un salto enorme en los progresos de la tecnología entre blockchain, large language models, investigación científica y otras cosas más. Cuando hacemos trabajos para mejorar la eficiencia, mejora, obviamente, que el rendimiento el uso del GPU. Un dato que a mí me pareció como muy relevante es que, por ejemplo, en ChatGPT, que ahora salió en auge ahora hace poco, si no hubieran usado 10.000 GPUs para entrenar, para entrenarlo, hubiera tardado como por ahí 50 años para llegar a lo que es ahora. Al poder tener acceso a ese tipo de tecnología, de arquitecturas, se puede hacer capaz entre 5 y 10 años. Y eso es lo que nos brinda un poquito como estos como saltos que estamos teniendo ahora, es que ahora ya tenemos disponible, o sea, uno si tiene la plata puede alquilar esa arquitectura en Amazon, por ejemplo, y ponerla a disposición de procesamiento de datos. Así, brevemente, el tema de redes neuronales están inspiradas en el cerebro humano. Deep Learning sería como el uso de redes neuronales por múltiples capas. Acá se muestra por ahí el input de datos, o sea, esas serían diferentes capas. La capa lineal, el input de datos, capa lineal, después capa no lineal, capa lineal y así. Si tenemos muchísimas, se van haciendo cada vez más complejas. Hay varias otras cosas que se pueden ir haciendo para complejizar y mejorar el output. Esto seguramente lo van a ver con Luciana, que tiene muchísima info sobre eso. Si vemos, en realidad esto sería más la representación de una capa. En realidad esto es más como una neurona, creo, pero volvamos un poquito. Cuando entramos al input, hay como varias neuronitas, o tienen como un nombre de perceptrón, ¿no? Algo así. Y cada una performa esta ecuación. Entra un vector de datos que se multiplica por una matriz de pesos y se le suma un bias. Y ese sería el output. Y de cada como neuronita, digamos, sale y se cruza con la próxima capa. Y esta es la función no lineal a la cual se le aplica el output de eso.
Así lo entiendo, es como una explicación muy simple de lo que pasa, pero a mí me sirve porque yo quiero hacer la transformación lineal en esta operación. ¿Por qué se llama una transformación afín? Eso lo vamos a ver después. Transformación afín es todo esto, con el bias. Transformación lineal es solamente esto, sin el bias. Porque con el bias podemos salir del origen, y ahí ya no es una transformación lineal. Bueno, acá tenemos un ejemplo de transformación de un vector de entrada. Bueno, acá sería la explicación de los detalles en realidad es una neurona, no una capa, pero entendamos que sería una capa, tendría varios de estos. X, vector de entrada, contiene valores de neuronas de la capa anterior o datos de entrada hacia la primera capa. La matriz por la cual multiplicamos eso va a ser la matriz de pesos que conecta la capa anterior con la actual. B es un vector de sesgos. Permite a la red modelar datos que no pasan por el origen y aumenta la flexibilidad del modelo. Este sería una función no lineal que se utiliza como una función de activación. Eso no lo vamos a ver necesariamente, pero es importante saber que existe. El vector de salida sería Z. La transformación afín es lo que decía recién, es afín por el tema de que se le suma este vector de sesgos, por lo cual se hace una traslación y puede salir del origen. Transformación lineal es esta, que es básicamente una multiplicación entre una matriz y un vector. Hay algunos procesos en una red neuronal que son propagación para adelante, donde se hacen múltiples transformaciones a través de las capas, funciones de activaciones no lineales, por lo que comentaba recién. Nosotros en la materia no vemos estas funciones necesariamente, o las vemos muy por arriba, por ahí está, pero son necesarias, pero no vamos a ver eso hoy. Lo menciono porque existe y es importante. Después hay como otro proceso, backpropagation, que es un algoritmo basado en errores, tampoco lo vamos a ver hoy. O sea, seguramente lo van a ver relacionado, yo no lo voy a ver. Bien, pasando a CUDA. CUDA es como una plataforma, digamos, que nos permite programar sobre GPUs. Su lenguaje principal es C o C++, y a diferencia de algunos lenguajes interpretados como Python, que es conocido TensorFlow por ahí como lo más conocido para programar sobre GPU y uso de redes neuronales, es que por ahí no podemos controlar bajo nivel. No podemos mapear muy exactamente cómo vamos a trabajar con los datos sobre la arquitectura. Y lo que nos permite CUDA es eso, ¿no? Hay muchísimos métodos, estrategias y formas de mapear los datos a memoria o usar, por ejemplo, estrategias, por ejemplo, un unrolling, un for, para mejorar la estrategia de la eficiencia del procesamiento. Bueno, esas cosas no las podemos controlar tan cercanamente con Python, por eso CUDA lo que hace, y generalmente cuando trabajamos cuando vemos ese tipo de large language models, así, se suele usar CUDA, porque nos permite mucha mayor eficiencia. Bueno, esto es lo que digo acá, también se puede mapear a hilos, podemos controlar el acceso a memoria, y etc. La optimización en CUDA tiene varios como puntos, hay varias cosas que se pueden hacer. Se puede usar memoria compartida, que es una memoria rápida y de baja latencia, accesible por hilos de un bloque. También hay una memoria local muy chiquita, que cada unidad de procesamiento puede usar. Es muy chica, pero capaz si seccionamos una matriz en bloques chiquitos, podemos permitir que cada unidad de procesamiento use su memoria local, y eso es súper eficiente. Después tenemos coalescencia, que nos permite acceder a la memoria global minimizando transacciones. A veces tenemos que pensar en balanceo de carga. Cuando trabajamos con matrices que son estructuras simétricas, no vamos a pensar tanto en balanceo de carga, pero cuando trabajamos con grafos que no son simétricos, vamos a tener que pensar mucho en balanceo de carga, porque puede ser que algún hilo haga más trabajo que otro. Pero si tenemos una matriz, podemos dividirla de manera igual, en partes iguales, y darle al hilo que trabaje
cada uno con el mismo nivel de trabajo. O sea, no nos tenemos que preocupar tanto, en este caso, con una carga equilibrada. Después el streams es como una forma de... Uno de los problemas con GPUs es que el mandar los datos de la CPU a la GPU es una operación súper costosa que muchas veces termina como haciendo que no nos valga tanto la pena una operación, sino va a ser muy grande. Lo que podemos hacer es usar streams para hacer una ejecución concurrente de kernels y de operaciones de transferencia, lo cual nos hace como que nos ayuda un poco a bajar el costo de transferencia de memoria a memoria. La arquitectura de la GPU tiene, o sea, podemos ver que tenemos bloques que cada uno tiene hilos. Estos hilos se pueden mapear, por ejemplo, a datos, por ejemplo, una columna en una matriz, etc. Lo que yo pongo esta visualización para que se pueda verlo como cuán similar es la estructura de la arquitectura a la estructura de una matriz o un vector. Por lo cual sabemos que podemos mapear muy cercanamente datos de una matriz o un vector a un bloque de threads, por ejemplo. Y si tenemos estructuras simétricas, eso va a ser súper eficiente, porque podemos darle un pedacito de cada matriz a cada thread y se hace todo concurrente. Y nos tarda muy poco tiempo. Después, tenemos el tema de la jerarquía de memoria. Tenemos una memoria global, que es la más grande, que usualmente cuando uno ve la memoria que tiene de RAM de una GPU, va a hablar de esta. Es más lenta y todos los hilos acceden a ella. Entonces hay una memoria compartida, que es menor, pero es más cercana, y los bloques tienen esa memoria compartida. Y después cada hilo tiene un poquito, muy chiquitito de memoria. Y es muy, muy rápida. Y si podemos usar eso, dividiendo a veces la matriz en pedacitos chiquitos, nos sirve para que sea más eficiente. Obviamente que para hacer esto, para usar memoria compartida tenemos que ver que no se van a chocar, o sea, no va a haber race conditions, o sea, no van a estar escribiendo o leyendo el mismo dato, que por suerte muchas veces cuando trabajamos con matrices no nos tenemos que preocupar por eso. Entonces ya no tenemos que hacer operaciones de bloqueo y mejorar la eficiencia. Una forma de optimizar por multiplicaciones de matrices es lo que decía recién, tiling, que es como dividir en pedacitos chiquitos la matriz. Esto nos permite un uso de eficiencia de memoria, acceso coalescente. ¿Qué es acceso coalescente? Que cuando vos por ejemplo, si guardás las filas de una columna, las filas de una matriz, se guardan de una manera, y si guardas las columnas en una matriz, capaz se guardan de otras maneras. Entonces, a veces quedan separados los datos en bloques diferentes. Y a veces, si vos podés cambiar la forma de que vos lees la matriz o escribís la matriz, puedes hacer que todas las columnas quedan en el mismo bloque, de la misma forma que todas las filas quedan en el mismo bloque. Y eso obviamente ayuda porque tienes que hacer un solo acceso a memoria para acceder a esos datos, en vez de hacer varios. Estoy yendo muy rápido sobre eso porque son conceptos que capaz después hay que profundizarlos. Recomiendo la materia de GPU, que habla mucho sobre eso. Y bueno, tenemos paralelismo a nivel de bloque, es como, nos da ciertas ventajas. Esto es como, lo que se puede ver es una multiplicación de matrices simple, o sea, estos son como formas de escribir en CUDA. Acá está hablando que está trabajando sobre, esto es un kernel. Acá vemos cómo accedemos a los bloques, etc. Y bueno, nada, matriz A por matriz B. Si hacemos tiling, vamos a primero definir como secciones más pequeñas de la matriz y vamos a ir haciendo como multiplicaciones para cada bloque. Bueno, esta es la otra parte. Ahora, ¿cómo se aplica la álgebra lineal a esto? Habíamos visto que teníamos esta operación. Vamos a omitir el vector de sesgos porque si no nos genera una traslación y
y ya no es una transformación lineal, sino es afín, como habíamos dicho. Tenemos la matriz W y el vector X. La matriz W es una matriz de pesos y el vector X es el vector de datos de entrada. La multiplicación resulta en el vector Y igual a W entre X. La operación de la multiplicación de matriz y vector es una transformación lineal. Debe cumplir con la aditividad, donde estas dos operaciones son iguales, y la homogeneidad, donde estas dos operaciones son iguales. Vamos a ver un poquito cómo se puede pensar esto. Si tenemos, por ejemplo, un vector X, 1, 3, la multiplicación puede ser vista como una combinación lineal de las columnas de W, donde la podemos ver así. De esta manera nos queda básicamente como que cada columna es un vector, multiplicado por cada elemento del vector de entrada. Si pensamos en otro vector X' y calculamos W por X más X', tenemos esto, o sea, 5 por el vector, esta columna, digamos, 9 por esta columna y... creo que me quedó mal. Estos son 5, perdón. Esto debería ser 7. 7 y 9. Y si tenemos estos dos, W por X y W por X', tenemos estas dos operaciones que si las sumamos nos quedan iguales que lo que vimos anteriormente. Entonces, así podemos confirmar que la propiedad de aditividad se cumple. Para ver la propiedad de homogeneidad, se tiene que cumplir esto. Consideremos un escalar C igual a 2 y este vector X como que habíamos visto antes. Y podemos pensar en C por X así. Y si lo pensamos con C, sacamos el C afuera, podríamos pensarlo así. Y nos quedan iguales. Como son iguales, la propiedad de homogeneidad se cumple. Por lo tanto, las operaciones realizadas por una cantidad en la multiplicación de una matriz por un vector cumplen con las propiedades de una transformación lineal. Después, voy a hablar brevemente de la función de activación no lineal, donde la función f introduce no linealidades en la red. Es esencial para aprender de errores y modelar relaciones no lineales. Estas son algunas de las funciones de activación que se suelen usar. Después tenemos el vector de sesgo, que se suma al resultado. Esto es X, WX, perdón. Permite a la red modelar datos que no pasan por el origen. No se considera en transformaciones lineales estrictas. Acá podemos ver un poquito por qué cuando tenemos en la homogeneidad, digamos, el más B, no vamos a estar siempre, o sea, no, cuando igual B es diferente a 0, vamos a tener una diferencia. Y ahí se rompe la homogeneidad. Bueno, acá sigo con lo mismo. Acá vamos a ver un poquito la implementación en CUDA. Este sería el z-value, digamos, esta es la matriz. O sea, porque este es el vector de entrada, este es X. Me quedó este dato. Esto sería X. Entonces vamos a multiplicar estos dos y después le vamos a agregar el vector de sesgo. Y después, si queremos, vamos a agregar algún tipo de función de activación. Esto sería como el código básico. El fragmento de código de producción se puede ser el siguiente. Calcula multiplicación de matriz vector entre la matriz de pesos W y el vector de entrada A para obtener el vector de salida Z. Suma el vector de sesgo al resultado y aplica la función de activación. Bueno, acá hay detalles del código que si quieren los pueden ver. Este if verifica el hilo actual está dentro del límite de la matriz de salida. Eso es muy importante cuando trabajamos, bueno, no solamente con matrices, pero específicamente con GPUs. A veces hay como ciertos límites que tienen que ser como tienen que estar adentro de ciertos como rangos de números. El bucle
for realiza la multiplicación de matriz vector, la expresión x igual a, más igual a esto, que es el índice adentro de la matriz, y este es el índice adentro del vector, acumula los productos de los elementos de la fila correspondiente de W con los elementos de la columna correspondiente de A. Se suma el sesgo al resultado. Y después vemos la función de activación. Para optimizar en CUDA, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Se declaran dos matrices tiles, o sea, en general podrías hacer muchos más, pero acá vamos a hacer dos. Estas matrices almacenarán fragmentos de las matrices W y el vector A respectivamente. Luego identifican la posición del hilo en la grilla y en el bloque. Luego calculan la posición correspondiente de las matrices W, bueno, la matriz y el vector A. Este bucle itera sobre los tiles. Se cargan los elementos y luego se realiza la multiplicación para el tile. Acá. Este simplex es porque vamos a trabajar con hilos que capaz necesitamos que se haya terminado todo esta parte para poder hacer esta parte. Si no tenemos esto terminado, esto puede fallar. Como acá estamos cargando elementos, si acá empezamos a multiplicar sin haber cargado todos los elementos, vamos a tener valores nulos o cosas así, y esto va a fallar. Por eso necesitamos sincronizar los hilos que van a estar trabajando acá para que estén todos listos para trabajar acá. Y luego volvemos a hacer lo mismo. Bueno, ya estoy en la conclusión. Bueno, lo que vimos fue explorar CUDA para optimizar las operaciones esenciales en redes neuronales, la interconexión de la multiplicación matriz-vector con transformaciones lineales en MATE4, el uso de tiling para optimizar operaciones en CUDA, y que las GPU son ideales para este tipo de operaciones debido a su adaptabilidad para operaciones de linealismo artificial. Esto ya está. Y acá hay algunas cosas que pude mirar para sacar estas conclusiones. Yo realmente creo que está bastante bueno este CUDA Developer. Si les interesa, está bastante bueno, es muy claro. Y también, sí, vuelvo a recomendar la materia optativa de GPU, que me parece bastante piola. Toca más que nada cuestiones de optimización. Si ya tienen un tipo de aplicación posible, se puede pensar cómo eso se puede aplicar, como en este caso, a una aplicación concreta. Bueno, ya con eso terminamos. Muchas gracias.